Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, específicamente en algo que ha estado generando una gran expectación. Como habrán visto en el título, vamos a desglosar la reciente declaración de Can Yaman sobre la felicidad de Demet Özdemir. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Qué significa esto para la relación que tanto ha cautivado a sus seguidores? Abróchense los cintanones porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a ir directamente al grano. Las palabras de Can Yaman han resonado en los medios y entre los fans, y no es para menos. Se trata de una figura pública de renombre internacional, y cualquier declaración suya sobre una colega y expareja tan querida como Demet Özdemir genera un revuelo automático. La frase clave que ha desatado toda esta conversación es nada menos que Can Yaman declara que la felicidad de Demet me espera. Una declaración que a primera vista puede interpretarse de muchas maneras. ¿Está hablando de un futuro reencuentro? ¿Está expresando un deseo genuino por su bienestar, sin segundas intenciones? ¿O es una forma sutil de mantener viva la llama de la especulación y el interés mediático? Para entender el contexto completo, debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde su química fue tan palpable que traspasó la ficción y dio pie a una relación sentimental que tuvo a millones de seguidores al borde de sus asientos. Su romance fue intenso, mediático y, como suele suceder en el mundo de las celebridades, lleno de altibajos. Lamentablemente su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con la esperanza de un regreso que hasta ahora no se ha materializado. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ellos, al menos públicamente, parecían haberse mantenido. Ahora, ¿qué significa exactamente esta declaración de Can Yaman? Analicemos las posibles interpretaciones. Por un lado, está la lectura más optimista y romántica. Podría ser que Can, a pesar de la ruptura, siga guardando sentimientos profundos por Demet y que sus palabras reflejen un anhelo por verla feliz, quizás incluso a su lado nuevamente. La expresión me espera puede interpretarse como una esperanza, una expectativa de que su futuro les depare un reencuentro feliz. Es una frase cargada de potencial, que abre la puerta a muchas fantasías y deseos por parte de aquellos que admiraban su relación. Muchos fans se aferran a esta idea, creyendo que el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta. Es el clásico "si es para ti volverá" aplicado a la esfera del espectáculo. Otra interpretación, quizás un poco más pragmática, es que Can Yaman esté expresando un sincero deseo de bienestar para Demet, sin implicar necesariamente un deseo romántico. Después de todo, trabajaron juntos, compartieron momentos y es natural que sienta afecto por ella como persona y colega. En este sentido, la felicidad de Demet me espera podría significar que él está anticipando, o deseando activamente que ella encuentre la felicidad en su vida, ya sea profesional o personal, y que él se alegra por ella. A veces las personas cercanas guardan un afecto que trasciende las relaciones románticas, y sus palabras podrían ser un reflejo de eso. Es un gesto de madurez y respeto, reconocer el valor de una persona y desearle lo mejor, incluso después de que el camino se haya separado. No podemos tampoco descartar la influencia del factor mediático. En la industria del entretenimiento, el interés del público es un activo muy valioso. Una declaración ambigua como esta, viniendo de dos figuras tan populares, es combustible puro para los titulares y las redes sociales. Podría ser que Can Yaman sea consciente de la expectación que genera su nombre junto al de Demet, y que, de forma consciente o inconsciente, haya lanzado una frase que mantenga viva la conversación. A veces los artistas utilizan este tipo de declaraciones para mantener su presencia en la agenda pública, sin necesariamente tener una intención concreta detrás. Es una estrategia que, aunque pueda sonar cínica, es bastante común en el mundo del espectáculo. El misterio y la posibilidad de un futuro incierto siempre captan la atención. Además, es importante considerar el momento en que se hizo esta declaración. ¿Fue durante una entrevista específica? ¿En respuesta a una pregunta directa sobre Demet? ¿O fue una frase dicha al aire, quizás en un contexto más casual?
El contexto es crucial para desentrañar el verdadero significado. O, si fue una respuesta directa a una pregunta sobre su relación o su ex, entonces la interpretación romántica o la del deseo de bienestar ganan peso. Si fue una frase dicha en un contexto más general, podría inclinarse más hacia una estrategia mediática para mantener el interés. Sin tener acceso completo a la fuente original, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Por otro lado, pensemos en la propia Demet Özdemir. ¿Cómo ha reaccionado ella, si es que lo ha hecho? Aunque el título se centra en la declaración de Can, la percepción y el impacto de sus palabras también dependen de la respuesta o el silencio de Demet. Si ella ha respondido de alguna manera, ya sea directamente o a través de indirectas en sus redes sociales, eso nos daría una pista más sólida sobre cómo interpretar las intenciones de Can. A menudo, las reacciones de ambas partes son las que terminan de pintar el cuadro completo. Por ahora nos basamos en la declaración de Can, pero la balanza se inclinaría si tuviéramos más información sobre la perspectiva de Demet. Uno de los aspectos más fascinantes de estas declaraciones es cómo reflejan la compleja relación entre la vida pública y la vida privada de los artistas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que en su momento decidieron compartir su relación con el mundo. Ahora, incluso después de haber terminado, sus nombres siguen ligados en la mente de muchos fans. Estas declaraciones, por ambiguas que sean, reavivan esa conexión y nos recuerdan la intensidad con la que el público puede invertir emocionalmente en las vidas de sus ídolos. Es un recordatorio de que para muchos, los personajes que interpretan en pantalla se fusionan con sus personas reales, y cualquier noticia sobre su vida personal es de gran interés. Ahora, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Si interpretamos la declaración de Can Yaman en su sentido más romántico, podríamos ver un acercamiento entre ellos en el futuro. Quizás trabajen juntos de nuevo, quizás se crucen en algún evento y la chispa se reavive. O tal vez simplemente la declaración es una forma de cerrar un capítulo con cariño y respeto, deseándose mutuamente lo mejor en sus caminos separados. El mundo del espectáculo es un lugar impredecible, y nunca se sabe lo que el destino puede deparar. Lo que sí está claro es que, gracias a estas palabras, la atención sobre ambos artistas, y sobre su historia compartida, se mantiene muy alta. Es fascinante observar cómo una sola frase puede generar tantas especulaciones y debates. Esto demuestra el poder del lenguaje y cómo las palabras, especialmente las de figuras públicas, pueden ser interpretadas de múltiples maneras. La clave está en la forma en que se dicen, el contexto en el que se pronuncian y, por supuesto, la receptividad del público. En este caso, la frase de Can Yaman ha tocado una fibra sensible entre los seguidores de Erken Cikus y de su relación. Para resumir un poco, hemos explorado la reciente declaración de Can Yaman donde afirma que la felicidad de Demet me espera. Hemos analizado diferentes interpretaciones, desde un deseo romántico de reencuentro pasando por un genuino deseo de bienestar, hasta la posibilidad de una estrategia mediática para mantener el interés. Hemos considerado la importancia del contexto en el que se hizo esta declaración y cómo la reacción de Demet Özdemir también sería relevante. Ha sido un análisis intenso y lleno de matices, ¿verdad? Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante como a mí me ha resultado investigar y compartir esta información con ustedes. Como siempre, me encantaría saber qué opinan. ¿Cuál creen ustedes que es la verdadera intención detrás de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que hay esperanzas de un reencuentro romántico, o prefieren pensar que es un simple deseo de bienestar? Déjenme sus comentarios más abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Su perspectiva es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.